Bueno, chicas, vamos a tomar este dato de internet. Dice que un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo cóncavo y 40 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen analítica y gráficamente. Para la parte analítica vamos a utilizar esta fórmula. Se sacan los datos, se reemplazan, el foco vale 40, el objeto está a 50 centímetros y se reemplazan los datos. Se hace operación matemáticas, se multiplica 40 por 1 y 50 por 1, eso me da 50 menos 40, abajo se multiplican los dos, 40 por 50 me da 2000, eso me da centímetros cuadrados y empiezo a despejar d sub i. Al despejar d sub i, simplemente me va a dar 200, entonces aquí está 200. ¿Qué pasaría si en este ejercicio también me dicen que calcule la imagen? Si el tamaño del objeto en este caso es de 3 centímetros, entonces utilizo esta fórmula donde d sub o es la distancia del objeto, d sub i es la distancia de la imagen, a sub 0 es la altura del objeto y a sub i es la altura de la imagen. Como todos esos datos ya los tengo en este caso d sub i, tengo en este caso d sub 0, entonces lo que vengo a hacer es a reemplazar los datos. Los reemplazo en la fórmula y al reemplazarlos simplemente hago la operación. 200 por 3 me da 600 centímetros cuadrados. A sub i por 50 me daría a sub i, que lo coloco al lado izquierdo sin olvidar el signo negativo. Entonces eso me da que el tamaño de la imagen es menos 12 centímetros. Al ser menos 12 centímetros y como está negativo, va sobre el eje Y negativo, por lo tanto esta imagen iría hacia abajo. Y al hacer el cálculo analítico, entonces d sub i da mayor que la distancia del objeto, por lo tanto es real. Es mayor porque da más grande y en este caso sería invertida porque obviamente está contraria a la posición del tamaño de la imagen. Posteriormente empiezo a hacer el análisis gráfico, me dice que está a 50 centímetros y que la distancia focal es a 40, lo ubico de esta manera, 40 centímetros es la distancia focal, el doble sería la distancia del centro de curvatura y empiezo a ubicar los rayos, es decir, primero al paralelo que él pasa por el eje focal, después básicamente empiezo a graficar el que pasa por el foco. El que pasa por el foco en este caso, ¿cuál va a ser? Sale de la imagen y como tal pasa por el foco. Aquí lo voy a dibujar, mírenlo, y se refleja de manera paralela. Listo, lo pueden observar allí. Aquí en estos dos puntos donde se intersectan, coloco la imagen. ¿Listo? Entonces, si logramos observar allí, podemos seguir trazando los demás rayos si queremos, el que pasa por el centro de curvatura y el que pasa por el vértice. Al utilizar el simulador, evidentemente, H nos había dado menos 12 y S, que es la distancia de la imagen, nos había dado 200. ¿Listo? Entonces, si se logra visualizar el gráfico aquí, menos 50 donde está el objeto, menos, en este caso el foco está a 40, el centro de curvatura es el doble y miren la imagen por acá. La imagen está hacia abajo, es decir, está contraria al objeto, por lo tanto es invertida. Está de mayor tamaño que el objeto, por lo tanto es de mayor tamaño y es real porque está obviamente el mismo eje del foco. ¿Listo?